Gracias Raquel, gracias a todo el equipo que forma parte de la Fundación Renal Gemarno, con la cual estamos encantados de colaborar ya desde sus inicios, ¿no? Pero soy la cara visible de un gran servicio que hay detrás, lleno de personas que trabajamos por y para los pacientes renales. A mí me toca quizás la parte más fea, ¿no? La que menos fama o la que peor fama tiene, que es la parte de la hemodiálisis, pero que incluso dentro de la hemodiálisis hay cosas buenas que se pueden hacer por el paciente y de esto se trata, ¿eh? Bueno, voy a intentar transmitiros con unas nociones básicas de lo que hacemos, lo que es la hemodiálisis hospitalaria, y para esto he preparado esta pequeña presentación. Primero de todo, el paciente se encuentra en una encrucijada, ¿no? Es como cuando vas con el coche y te quieres meter te metes en una rotonda y te equivocas en la salida. ¿Y si me equivoco en la salida? Y en vez de coger la salida porque te quiero coger, cojo otra, bueno, pues es una rotonda. Sigues dando vueltas hasta que encuentras tu salida, la que mejor te va. Y en la elección no solamente depende del personal sanitario, sino también del paciente. Siempre es una terapia que entre todos intentamos consensuar para adaptarlo al paciente. No se trata de adaptar al paciente al tratamiento, sino que el tratamiento se le adapte al paciente, a sus circunstancias personales, familiares, sociales, estado de salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay distintas opciones de tratamiento en la enfermedad renal crónica. Desde el tratamiento conservador, que esto no son cuidados paliativos, esto es manejo de la enfermedad renal en todos sus factores y todos sus condicionantes, pero que o el paciente o el equipo consensuándolo con el paciente ha llegado a la decisión de no llegar a recibir diálisis ni trasplante. Esta es una opción que cada vez se elige más porque en determinados pacientes, por edad, por patologías asociadas, incluso se ha demostrado que tienen más supervivencia que incluso llegar a la diálisis o el trasplante. Muchos de ellos es que no se pueden trasplantar por las enfermedades que tienen y en algunos incluso está contraindicada la diálisis, y haciendo un buen manejo conservador, que no son cuidados paliativos, insisto, sino es un manejo nefrológico integral atendiendo a todos los factores del paciente, pues se logra una buena supervivencia y sobre todo una buena calidad de vida. Y este es el objetivo, ¿vale? Terapia adaptada al paciente, y cualquiera de las opciones pues puede ser buena para cualquier paciente, pero siempre intentamos individualizarla en función de todas las características que os estoy comentando. Cuando ya hablamos de diálisis, a mí me gusta poner esta diapositiva, porque no se trata de una pelea. ¿Qué es mejor, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal? Esto no es un concurso de pressing catch, esto es una elección que se tiene que tomar teniendo en cuenta lo que el paciente mejor necesite en cada momento, cada paciente. Ya no es qué tipo de diálisis elegir, qué hago, hemodiálisis o peritoneal, sino a lo mejor dónde quiero hacerme la diálisis. ¿Me la quiero hacer en un centro en el hospital o me la quiero hacer en mi casa? Pues, es decir, esto de la hemodiálisis que se hace en centro en hospital y la peritoneal en casa ya está cambiando. De hecho, ya estamos empezando a hablar de hemodiálisis asistida, hemodiálisis domiciliaria y diálisis peritoneal domiciliaria, es decir, tratamiento en casa o en centro. Por eso ya la diferencia ya no es tan importante entre las dos técnicas, sino en dónde se quiere hacer la técnica el paciente. La diálisis domiciliaria es la que el propio paciente se hace en su casa, que lo comentará la doctora Bielsa a continuación, y ofrece estas dos opciones, la peritoneal o la hemodiálisis domiciliaria. Son dos técnicas que son distintas, pero tienen el mismo objetivo, que es depurar la sangre de las toxinas una vez que el riñón del paciente ha dejado de funcionar por completo. Y son equivalentes en términos de supervivencia y muchas veces de calidad de vida. E insisto, al paciente se le va a intentar ofrecer o que elija al paciente aquella que el equipo sanitario, con toda la experiencia que llevamos detrás, creemos que es mejor para ese paciente en concreto, ¿eh? Y todo se consigue dialogando, ¿eh? Y luego está la diálisis asistida, que es la que le realiza el personal sanitario al paciente. Hay pacientes que prefieren delegar el tratamiento en personal experto, y nosotros somos personal experto, y eso incluye la hemodiálisis en el centro o unidad de hemodiálisis y la hemodiálisis hospitalaria, que bueno, aquí se ha recortado, lo siento, es un problema de formato, ¿vale? ¿En qué situación estamos en el Estado español? Bueno, pues en tratamiento con hemodiálisis en todo el Estado español hay 26.000 pacientes. Es un número que a mí me parece que es muy importante, ¿eh? Hay muchos pacientes que reciben hemodiálisis en el país, y esta gráfica, que es la última disponible del registro español de enfermos renales, esto es un registro que todas las comunidades autónomas rellenamos y volcamos a un registro común en el que todos los pacientes que reciben algún tipo de tratamiento para su enfermedad renal crónica final
Anotamos qué tipo de tratamiento, desde cuándo, con qué características, etcétera, etcétera. Es un registro muy, muy completo, está disponible en la web, es de libre acceso, en la página web de la Sociedad Española de Nefrología. Y fijaos cómo por grupos de edad, a medida que va avanzando la edad, la parte verde de la columna son pacientes que hacen hemodiálisis y la parte azul oscuro, bueno, azul claro, perdón, es la parte de los pacientes que reciben trasplante. Esto no quiere decir que cuando avanza la edad ya no queramos trasplantar a los pacientes, no es así. Es que a medida que vamos cumpliendo años, todos, y yo también cumplo años, pues vamos teniendo cada vez más patologías, tenemos una mochila más cargada de enfermedades y va a ser más difícil que nuestro cuerpo pueda recibir un trasplante renal, porque hay una serie de criterios que son importantes cumplir, o si no el trasplante irá mal, o el paciente incluso puede fallecer si se trasplanta sin estar en buenas condiciones. ¿Vale? Y centros de diálisis en España y unidades de diálisis hay 357. O sea, son muchos centros de diálisis porque hay mucha población. He hecho el cálculo y esto equivale a 78 pacientes de media en cada centro de diálisis, para que os hagáis una idea del volumen de lo que estamos hablando, de la hemodiálisis. En Lleida, ¿qué situación tenemos aquí en nuestra provincia? Pues tenemos los pacientes de la zona de la Seu d'Urgell se van a dializar al Hospital Nuestra Señora de Meritxell, hay un convenio conjunto de manejo, de seguimiento y de tratamiento de los pacientes ahí en hemodiálisis. El resto de tratamientos se realizan en el Hospital de Vilanova. En la zona del Pallars tenemos el Hospital Comarcal del Pallars, donde ahora mismo tenemos 16 pacientes. En la ciudad de Lleida tenemos Sistema Renals, que es un centro concertado, que ahora hablaré de él, que tiene una media de entre 150 y 170 pacientes en hemodiálisis, y luego la unidad hospitalaria de hemodiálisis, que es una unidad que, aunque la hemos ampliado, caben los pacientes que nos caben, porque todo el hospital en general tiene problemas de espacio, y es la capacidad máxima que tenemos de 60 pacientes. Esto quiere decir que en la provincia de Lleida ahora mismo hay unos 250 pacientes en programa de hemodiálisis, aproximadamente un 1% de toda la población en hemodiálisis en el Estado español. La hemodiálisis en sí, ¿en qué consiste? Bueno, pues es un tratamiento que busca limpiar la sangre. ¿Vale? Al paciente le conectamos a un monitor, es decir, la sangre la hacemos circular, no se la sacamos toda y se la devolvemos. Se hace circular de forma continua para que el paciente esté confortable, y se hace una depuración de las sustancias tóxicas que se acumulan en el organismo cuando estos riñones nos dejan de funcionar. Los riñones son órganos vitales, si nos quedamos infuncional pues fallecemos. Para evitar esto, pues lo que hacemos es sustituir la principal función del riñón, que es la función depurativa, la de la eliminación de las toxinas con la orina, pasando la sangre por un filtro, ¿vale? Sería esta la circulación de la sangre haciéndola pasar por un filtro. No he querido entrar en detalles técnicos, pero luego si queréis en el turno de preguntas os aclaro más dudas. Para poder extraer la sangre del paciente y hacerla circular por el monitor de diálisis, por el filtro, el paciente necesitará disponer de un acceso vascular. Un acceso vascular es aquel dispositivo creado artificialmente para poder hacer circular la sangre a una velocidad idónea por la máquina de diálisis. La ideal es la fístula arteriovenosa, que consiste en una intervención quirúrgica que realizan los compañeros de cirugía vascular del hospital, en la que se une una arteria y una vena del propio paciente. El paciente no se le introduce ninguna sustancia extraña en el organismo, sino que son sus propias venas las que las modificamos para que tengan un tamaño idóneo para poder hacer la diálisis. En aquellos pacientes que o bien empiezan de forma urgente y no da tiempo a hacer esta intervención, o que incluso habiendo empezado con tiempo no tienen venas, pues estamos obligados a utilizar un catéter de hemodiálisis. El catéter del paciente le puede parecer que es mucho más cómodo porque no hay pinchazos, porque la fístula se tiene que pinchar, pero los catéteres tienen una altísima tasa de infección, trombosis, disfunción, y el paciente acaba quejándose de que el catéter, por favor, arréglenmelo, póngame una fístula o lo que sea. Si los catéteres engañosamente son cómodos, pero acaban siendo muy incómodos, y sobre todo se asocian, como ya ha dicho muy bien la doctora Miquel, empezar diálisis con este tipo de acceso vascular se asocia con un peor pronóstico vital. El paciente fallece antes. Pero ya os digo, no es algo que nosotros hagamos a propósito. Si colocamos un catéter es porque el paciente hemos agotado todas las opciones para poder hacer una fístula, o nos ha llegado tarde y el paciente no hay otra forma de empezar la diálisis más que con un catéter. Pero incluso estando con un catéter siempre intentamos buscar la posibilidad de que el paciente en algún momento le podamos crear una fístula y se pueda hacer la diálisis a través de la fístula.
Cuando hablamos de hemodiálisis, puede ser domiciliaria o puede ser asistida. Domiciliaria se la hace el paciente en su propia casa, que es lo que comentará a continuación la doctora Bielsa, y la asistida es la que el paciente delega la recepción del tratamiento a cargo del personal sanitario experto en este tratamiento. Esto es como el juego de las 7 diferencias, ¿no? Si fijáis, el paciente es el mismo, la camilla es la misma y solo cambia que aquí el paciente en su casa ve la máquina y se conecta a él y la maneja él, y aquí el paciente ve al personal sanitario, que es el que se encarga de todo lo demás, ¿vale? Esta es así, grosso modo, la principal diferencia entre las dos. La hemodiálisis domiciliaria, el paciente se le entrena adecuadamente para que sea capaz de hacerse el tratamiento en su casa, en su domicilio, y la asistida es realizada por personal sanitario experto. Esto lo paso por alto porque lo comentará la doctora Bielsa a continuación, las diferencias en estilo de vida y tal, pero sí que os he querido poner aquí decisions.gencat.cat, es una página de la Gencat, del Departamento de Salud, que incluye todas estas cosas y dudas que os puedan surgir. Está en un lenguaje muy claro, muy comprensible, muy adaptado a las dudas que puedan tener los pacientes y los familiares respecto a la enfermedad renal y las opciones de tratamiento. No solamente habla de hemodiálisis, también habla del trasplante, de la peritoneal, manejo conservador. Os recomiendo que accedáis a la página. Y la hemodiálisis asistida pues puede ser extrahospitalaria, es decir, el paciente puede acudir a recibir sus sesiones de diálisis a un centro fuera del hospital, que la mayoría, como ya habéis visto, están fuera del hospital, porque primero no caben todos en el hospital y segundo a veces es incluso hasta mejor que el paciente no esté en contacto con el medio hospitalario porque da una menor sensación de enfermedad, da un poquito quizás más de independencia. Que sepáis que las unidades de hemodiálisis hospitalarias, todas, absolutamente todas, están acreditadas, tienen protocolos conjuntos de tratamiento y de manejo con el hospital de referencia, en el caso de ellos somos nosotros, y tienen controles de calidad periódicos con inspecciones, auditorías, etcétera. Es decir, la calidad está asegurada y los protocolos de trabajo son comunes con el hospital. Es decir, el tratamiento va a ser exactamente el mismo, sea en el hospital o sea fuera del hospital, solo que verán distintas caras, el personal será distinto, pero lo demás no cambia. La hemodiálisis hospitalaria pues, se realiza dentro de la unidad, integrada dentro del propio servicio de nefrología, con todos los recursos del hospital, y esto es así porque hay determinados pacientes que por sus características, enfermedades asociadas, estado de salud, grado de movilidad, etcétera, requieren de unos cuidados más hospitalarios. Eso lleva a una forma de tener al paciente más controlado cuando ese paciente lo necesita. Es decir, la indicación de hacer diálisis en el hospital o hacer la diálisis fuera del hospital básicamente es un criterio médico. Así que el paciente necesite realmente estar ahí. Y como las plazas son limitadas, pues por desgracia hay lista de espera. Algún paciente puede necesitar venir al hospital y que sepa que en cuanto sea posible se trasladará, pero no siempre puede ser en el momento que nosotros queremos. La unidad de hemodiálisis hospitalaria también provee de una atención urgente. Hay un nefrólogo de presencia física 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año. Y, como os he dicho, permite hacer la diálisis a pacientes con un estado de salud muy delicado, que no es conveniente que se haga la diálisis fuera del hospital, porque a lo mejor necesita transfusiones de sangre frecuentes o necesita semicuidados intensivos, unas diálisis más dirigidas a su estado de salud o más cuidados de enfermería, curas de heridas complejas, etcétera, etcétera. Y el principal problema, por desgracia, es que tenemos plazas limitadas, con lo cual, bueno, pues no todo el mundo puede recibir la diálisis en el hospital. Pero insisto, no es necesario que todos los pacientes estén en el hospital, porque hay pacientes que incluso prefieren estar fuera y nosotros consideramos que van a estar mejor fuera. ¿Vale? Y esto es un poco lo que os quería comentar. Gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestaros.